¿Cómo están? Bienvenidos a su clase virtual, por favor, de asistencia médica. Entonces, tenemos acá el tema, es el asistente médico y multitareas. Acá les voy a explicar yo acerca de por qué dice multitareas. Entonces, acá tengo una pequeña definición que dice el asistente médico o multitareas. A continuación, las funciones más comunes de un asistente médico. Dice, programar y confirmar citas, cirugías de los pacientes, sea en personas, por vía telefónica o correo electrónico. Esto quiere decir de que en algunas clínicas ahora se lleva lo que es una agenda virtual. ¿Por qué le dicen agenda virtual, verdad? Porque se tiene desde todo el calendario, ¿verdad? Lo único que lleva lo que es el nombre del doctor. Cada doctor, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una clínica o en un hospital y nosotros somos el asistente del médico, lo que hace es de que cada médico le da a uno un itinerario de horarios y de acuerdo a esa información que nos dan a nosotros los doctores, nosotros la vamos colocando, ¿verdad? Nosotros sabemos qué días podemos agendarle al doctor y qué días no, porque muchas veces ellos salen de viaje. Una situación que se da mucho es cuando es las fechas como de diciembre. Ellos tienden mucho a salir fuera del país, entonces uno debe de agendarles a los pacientes en enero y ver qué fecha próxima vienen ellos a Guatemala o ellos están disponibles, porque todo eso lo tienen que ver ustedes. Llamar a los pacientes, decirles que mañana tienen su cita, siempre se le llama al paciente un día antes. Y después dice correo electrónico, porque muchas veces ellos le dicen a uno, mire, yo no puedo atender el teléfono porque en mi trabajo no me lo permiten, pero si usted me manda un correo electrónico es más práctico para que yo lo pueda ver. Entonces hay que saber manejar bien las redes sociales, eso es algo muy importante como futuro asistente médico de ustedes que van a hacerlo. Entonces dice ahí, después dice programar citas para pacientes regulares y en aquellos que requieran ser atendidos de urgencia. Quiere decir, ¿verdad?, que uno hace una clasificación, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos que llevan prioridad? Que anteriormente en otras clases ya habían oído ustedes eso. ¿Cuál es una emergencia, verdad? La diferencia entre una emergencia y una urgencia son dos cosas totalmente diferentes. Entonces acá hay una donde se les puede atender inmediatamente, es algo que no puede esperar. Después dice transmitir los requerimientos de los pacientes a las especialidades médicas disponibles. Cuando nos referimos a las especialidades médicas disponibles, nos referimos, por ejemplo, si hay un internista que es el que mira el corazón, dependiendo de un tipo de montón de especialidades. Hay infinidad de especialidades, porque si yo les dijera a ustedes ¿qué es en sí la pediatría? Muchos dicen, la pediatría es la que mira a los niños, pero fíjense que la pediatría tiene 23 ramas diferentes. Quiere decir que la pediatría es solo, por decirles aquí, el asistente médico multitareas, pero si se dan cuenta ustedes, conforme vaya avanzando el tema, ustedes se van a dar cuenta que tenemos muchas obligaciones, por eso es multitareas, porque no solo estamos para contestar el teléfono, ni para agendar citas, sino también para asistir al médico. Entonces, en eso se da el caso, ¿verdad?, de lo que les estaba explicando ahorita, que es lo que ustedes deben de tener bastante concreto, ¿verdad?, y ver y ordenar bien ustedes todo lo que van a ir haciendo, ¿verdad? Lo que hace un asistente médico, cuáles son sus funciones, en qué momento tiene que actuar él, en qué momento no. Después dice interactuar con los pacientes a los fines de llenar la historia médica requerida previa a la evaluación médica. Quiere decir de que la primera imagen que van a ver en una clínica siempre va a ser usted. Entonces, usted lo primero que se dirige el paciente va a ser hacia su persona. Debemos de tener buenas relaciones interpersonales, una conducta intachable y buena educación, porque esto es lo que nos exigen a nosotros en cualquier ámbito, media vez nosotros seamos personas en el área de salud, eso es lo que nos exigen a nosotros, ¿sí? Saber escuchar y relacionarse con el paciente, no con que el paciente nos cuente su vida y nosotros viceversa y los dos chillando ahí en la recepción, no. Se refiere a que nosotros tenemos que escuchar cuál es el motivo por lo cual nuestro paciente llegó. El motivo de su consulta es algo muy bueno. Nunca se le va a ocurrir decirle al paciente por qué está aquí o porque le van a contestar más de algo bien feo. Entonces, el motivo de su consulta, ¿cuál es? Por favor. Entonces, tenemos acá que comunicarse con los pacientes a los fines de discutir lo pertinente a la programación de citas, cualquier examen médico o documentación.
Faltan de ser anexadas a su historial médico. Quiere decir de que, por ejemplo, el doctor viene y hay, no sé si se han dado cuenta ustedes cuando uno va con su doctor de cabecera o doctor particular, ellos lo mandan a hacer a uno un montón de exámenes. Esos exámenes van archivados en el expediente de cada persona. Aparte que van archivados en el expediente de cada persona en una clínica, todo se lleva alfabéticamente. Eso también es parte de su trabajo. Ustedes como asistentes deben de agendar citas, llamar a los pacientes, atenderlos, asistir al doctor y también colocar bien toda la información necesaria del caso, no pelearse con el paciente. Si no se puede dialogar con un paciente, lo mejor es llamar al doctor y que el doctor sea el que le explique, y si no, llamar a otro compañero, porque muchas veces las personas se tienden a enojar solo con una persona y se enojan tanto que se bloquean las personas y ya no quieren saber más. Entonces, hasta para eso tenemos que tener criterio propio también. Entonces dice, referir a los pacientes especialistas externos, tales como radiólogos y oncólogos o entre otros. Eso era lo que yo les decía a ustedes, que en un hospital, en una clínica, siempre van a haber un montón de especialidades diferentes. Era lo que yo les decía, pediatría tiene 23 especialidades, imagínense. Pediatría es solo el título y tiene 23. Entonces, si nos ponemos a ver un ginecólogo, ¿cuántas especialidades mira un ginecólogo? Mira varias, aunque ustedes no lo creen. Y la palabra de él solo dice ginecólogo, pero ustedes le preguntan a él para qué él estudió y se queda uno asombrado de ver tanto que estudió él, cuando uno piensa que solamente ellos se centran en un tema, y eso no es así. Después tenemos recibir y registrar a los pacientes de manera cortés y profesional. A la que yo les decía, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Tiene alguna duda o algo? La atención al servicio al cliente es algo muy bueno, ¿sí? Servicio al cliente, el concepto de servicio al cliente es lo que paga cualquier empresa porque se asesora individualmente a las personas. Eso es servicio al cliente. Después dice acá, determinar el tipo de evaluación requerida, haciendo preguntas o solicitando el llenado de cuestionarios. Cuando se refiere de cuestionarios, es la ficha médica que ustedes van a ver en el transcurso de su carrera como enfermeros. En esa ficha tiene todos los datos de la persona, tiene nombre, edad, sexo, número de teléfono, correo, tiene otros números adicionales donde se le puede actualizar a la persona. Muchas veces, dependiendo dónde vayan ellos, modifican las fichas, porque en una les pregunta si fuman, si toman, si consumen algún tipo de medicamento fuerte, alguna droga. Las drogas controladas son aquellas que la persona, por ejemplo, las drogas más fuertes son las de las personas que sufren del corazón, porque ellos toman unos medicamentos muy delicados que no cualquier persona las puede tomar, y no cualquier persona puede ir a la farmacia sin receta médica porque es un medicamento controlado. Después dice determinar el tipo de evaluación, era lo que yo les decía a ustedes, que ustedes, dependiendo de la evaluación o el problema que llevó el paciente, así es como le van a referir ustedes con algún especialista. Después tengo aquí recopilar y actualizar la información de la historia clínica de los pacientes. Eso quiere decir de que si nosotros nos dejan un número de teléfono, quiere decir que uno tiene que llamar a los pacientes 2 o 3 veces, de 2 meses a 3 meses, porque a veces la gente tiende a cambiar mucho de número de teléfono. Entonces, algo que no cambia mucho la gente es en los correos electrónicos. Entonces, siempre se le pide a las personas que cuando lleguen a actualizar datos, porque eso le va a servir al doctor de base y a ustedes también. Dice ayudar a los pacientes en el correcto llenado de las planillas y demás documentos, tales como los vinculados a las pólizas de seguro. Fíjense que esto de las pólizas de seguro es, por ejemplo, cuando un paciente llega de Seguros del Roble. Seguros del Roble tiene un plan familiar, donde, por ejemplo, ellos van con un dentista, les dicen a ellos cuántos familiares son, entonces ellos solo hacen un copago. A veces es de 50 quetzales, de 60, ellos sabrán qué tipo, a eso se le llama copago. El resto lo paga el seguro, pero ustedes tienen que ver que la señorita de los seguros les dé a ustedes un número, porque ellos trabajan con un código. Usted viene, hace la factura con ese código, y ya en la factura que usted le va a realizar al paciente tiene que ir el copago, a la diferencia que debe de pagar él. Entonces, todo eso se trabaja, a eso se refiere lo que dice aquí.
Después dice remitir o guiar a los pacientes a las áreas de evaluación, tratamiento médico, además de garantizar que los instrumentos requeridos estén al alcance del médico. Eso quiere decir que si nosotros estamos trabajando con cualquier especialista, nosotros, si se puede dejar montado un día antes, porque a las 7 empieza a atender nuestro doctor, nosotros dejamos armado un día antes todo, lo dejamos montado. Lo único que lo que son instrumentación quirúrgica, esa no se destapa, esa se deja en las bolsas que vienen. ¿Por qué? Porque es un material esterilizado. Entonces nosotros debemos de saber qué material o qué equipo es el que va a utilizar el especialista para nosotros dejarlo ahí listo y preparárselo antes que él llegue. Después dice, en algunos casos estos profesionales proceden con la verificación de la estatura, peso, temperatura corporal y presión arterial del paciente. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta es la toma de los signos vitales. Por eso es que en enfermería siempre se les recalca a ustedes que un paciente debe de saber bien tomar los signos vitales, porque los están exigiendo nosotros que todo vaya exacto, ¿va? Temperatura corporal exacta, presión arterial exacta, frecuencia cardíaca, pulsaciones por minuto. Porque acuérdense ustedes que de un mal parámetro que nosotros le demos al doctor, eso va a poner en riesgo la vida del paciente. Eso es algo muy importante y lo tienen que tomar ustedes muy en cuenta. Después tenemos acá atenderle las inquietudes de los pacientes, sea en persona, por vía telefónica o por correo electrónico. Se den cuenta ustedes que era lo que yo anteriormente les explicaba a ustedes. Entonces, el uso de redes sociales es muy bueno, ¿verdad? Pero no porque la misma me dijo yo voy a pasar todo el día, porque hay que empezar a practicar, no. Entonces, en el trabajo solamente eso es lo que se mira. Usted solo abre, tiene redes donde usted solo mira los correos, porque no va a creer usted que se va a poner a ver Facebook, porque hay lugares y clínicas donde monitorean qué ventana se metió ustedes, aunque ustedes no lo crean. Entonces mejor hacer solo lo que me piden, ver solo correos electrónicos y llamadas por teléfono, porque todo eso queda registrado, ¿bien? Después dice comunicar al paciente sobre cualquier indicación de un nuevo tratamiento o nueva observación médica que haya sido asentada en su historial clínico. Eso quiere decir, ¿verdad?, que después de un proceso de exámenes, que dependiendo de lo que está pasando nuestro paciente, nosotros tenemos que agendar todo. Entre más información recaudemos nosotros, mejor va a ser ese expediente y le vamos a ayudar más al doctor. Le ayudamos al doctor y de esa manera hacemos más práctico nuestro trabajo. Porque si ustedes no colocan un papel, a cada ratito les va a estar llamando el doctor a ustedes y es algo molesto, porque entonces quiere decir que usted no está haciendo bien su trabajo. ¿Se dan cuenta? Después tengo acá que dice llevar el inventario de suministros de materiales médicos y de oficina, además de equipos requeridos. Entonces acá nos dice a nosotros si nosotros llevamos un inventario de suministros. ¿Cuál es eso? En cualquier clínica, ¿verdad? Tienen un lugar, una estantería, una vitrina, donde cada mes o cada 2 meses se hace un inventario para ver cuál es la medicina que está próxima a vencer y con cuánto cuentan, y cuál es la medicina que tiene mayor movimiento o cuál es la de mayor prioridad, y todo eso lo hacen ustedes. Y también dice que de materiales médicos, igual era lo que yo les decía, y de oficina. Por ejemplo, si ustedes utilizan mucho hojas blancas, que todas las hojas estén ahí, hasta incluso los posts de Credomatic y Visanet tienen que tener sus propios rollos también. Entonces, se imaginan ustedes todo lo que es hacer, por eso es de que el título es multitareas, porque usted no se va a basar en una sola tarea, en un montón de tareas. Y dice equipos requeridos, quiere decir que usted debe de estar al pendiente de que si tienen 3 grapadoras, las 3 grapadoras deben de estar ahí. Si tienen una calculadora, la calculadora. Porque aunque ustedes no lo crean, todo ese equipo de oficina está inventariado. Y si falta algo, les va a tocar a ustedes de su bolsillo tenerlo que poner, porque ahí sí que es una responsabilidad. Después dice realizar el pedido de insumos y llevar su inventario, además de reemplazar los materiales y equipos según sea requerido o lo sea indicado. Era lo que yo les decía. ¿Se dan cuenta ustedes que por eso es el inventario, mes con mes, que lo hacen para ver qué producto es el que más están moviendo y cuál es el que necesitan? Y todo esto se lleva una factura, porque por medio de la factura se tiene que dar cuenta usted que si son 20 pares de guantes, los 20 pares de guantes tienen que venir, porque si hace falta algo y usted fue el encargado del inventario, a usted se lo van a cobrar. Entonces después nos dice hacer entrega y disponer de los insumos y de los equipos
Realizar tareas administrativas, tales como el mantenimiento de las historias clínicas, agregar nueva información, llevar a cabo la facturación. Entonces, esto de facturación es cuando yo no solo voy a asistir al médico, sino que también soy un cajero, ¿sí? Yo llevo un corte, hay clínicas que la mayoría siempre trabajan con los 2.000 de fondo. Quiere decir que esos 2.000 de fondo siempre van a estar ahí. Yo hago mi corte, porque eso también lo hacen ustedes tienen que hacer su corte, se hace corte de caja, se llena un libro donde se lleva todo lo que cobró usted en tarjeta de crédito, si le dieron cheque, si le dieron efectivo, cuánto fue lo que cobró usted, y todo eso se totaliza y todo tiene que salir exacto. Y aparte que usted tiene que hacerlo en la computadora, porque muchas veces el corte de caja ya va con un programa especial donde usted lo va pachando y automáticamente, que ustedes no lo crean, la máquina viene y le saca uno. Si son 5.000 de ventas, usted debe tener 5.000 quetzales ahí en total, que es lo que usted debe entregarle a sus jefes. Y los 2.000 quetzales siempre quedan aparte, porque es el fondo que siempre va a estar en la caja. ¿Se dan cuenta ustedes? Trabajar con dinero es algo muy delicado, pero hay que trabajarlo bien, porque muchas veces se confunde uno. Después dice: hacer entrega de disponer los insumos y de los equipos, realizar tareas administrativas, que era lo que yo les expliqué. Y después dice: manejar las llamadas, correos electrónicos, fax, entrantes y salientes, elaborar, revisar y corregir las historias e informes. Médicos. Antes se usaba mucho lo que era el fax. En algunas empresas todavía manejan el fax, pero en algunas ya no. Entonces es importante que nosotros sepamos utilizar varios equipos de oficina. Por ejemplo, una impresora, aunque es algo tan común, hay personas que no saben utilizar una impresora, una fotocopiadora. Entonces los fax de antes, búsquenlos en internet para que se empapen de lo que les estoy hablando. Los fax de antes recibían llamadas uno, entonces la otra persona que estaba al otro lado le decía a uno: mira, te voy a mandar un fax, y tenía que estar uno atento para cortar el fax, ¿sí? Igual, si uno venía y le decía a la persona: mira, te voy a mandar un fax, es como colocar uno la fotocopiadora, la impresora, así se colocaba y se mandaba el fax, ¿sí? Mírenlo en internet, ya saben cuenta ustedes, es algo fascinante, pero nos dice a nosotros que nosotros debemos de saber también utilizar equipo de oficina. ¿Se dan cuenta ustedes? Debemos de saber, no solo nos exigen llevar un historial médico de cada persona, agendar, llamar, cobrar, recibir llamadas, asesorar al paciente, porque el doctor le va a decir a uno: mire, por favor, quiero que le diga cuáles son las indicaciones del medicamento, quiero que llame a fulano de tal para poderle decir que tiene que llevar sus exámenes pendientes. ¿Se dan cuenta ustedes? Son un montón de cosas. Siguiente, por favor. Después dice: redactar y transcribir y actualizar cualquier formato de correspondencia, tales como los órdenes para la realización de exámenes médicos, así como de informes y comunicaciones dirigidas a terceros. Quiere decir, ¿verdad?, que muchas veces hay clínicas donde llevan mucho a las personas de la tercera edad, al adulto mayor, que a veces ellos pues ya no están en la capacidad como que de retener mucha información. Entonces ahí se comunican con la persona que está encargada de ellos, y es a la que se le pasa toda la información. Después dice: agregar, recopilar, y guardar, reportar e informar. ¿Se dan cuenta ustedes? Aparte que nosotros agregamos más información al historial de la persona, lo recopilamos. Cuando decimos recopilamos, es la información que nosotros nos dan y que nosotros guardamos. Y dice: y reportar información. Quiere decir que, por ejemplo, tal vez el paciente llegó y se le olvidó decirle algo al doctor, y el doctor ya no la puede recibir porque ya está teniendo otro paciente. Entonces, cuando sale el doctor, usted le dice: fíjese que el paciente se le olvidó consultarle a usted otro síntoma. Entonces ya el doctor viene y le dice: ¿sabe qué? Voy a llamar al paciente. Entonces ya lo llama. Eso es algo muy importante que a ustedes se les debe de quedar hasta de memoria, cuáles son los clientes o los pacientes que llegan más a la clínica o al hospital, porque lo primero que le dice a uno al doctor: deme el teléfono de la señora Ana María. Entonces ustedes ya saben: doña Ana María, ya deben de tener el número de teléfono, porque así es como se trabaja. Después dice: recibir pagos y asentar el debido registro, archivar y clasificar las historias e informes médicos y además documentos. ¿Se dan cuenta ustedes cuando nos referimos a documentos? Es, por ejemplo, cualquier tipo de documento que él lleve,
ya sea si el doctor viene y le pide a él una carta, ¿verdad? Porque lo van a operar, como hay cartas, ¿verdad? Donde ellos firman, donde ellos están sabidos de que van a entrar a cierta operación, y siempre en las operaciones pues siempre se corre un pequeño riesgo, ¿verdad? La gente muchas veces dice que tiene miedo mucho a las operaciones por la anestesia, porque acuérdense que la mayoría de la anestesia pues que colocan es la anestesia general, que es la que bloquea todo el sistema nervioso, y como es general, bloquea todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces hay mucha gente que dice que en la anestesia se van a quedar, pero como se les da ese como tipo, como que fuera un tipo contrato, pero no es contrato, sino es una carta como que la persona está 100% segura de lo que se va a hacer con él, y va la firma y el número de PI de la persona, ¿no? Bueno, entonces ya terminé con lo que es asistencia médica. Se dan cuenta ustedes, es multitareas, porque se dieron cuenta ustedes cuántas cosas. Cuando ustedes regresen, yo les voy a dejar a ustedes, o vamos a dejarlo ahí una vez. Quiero que me hagan un pequeño fichero donde van a poner ustedes unos 50 pacientes, ¿sí? Y van a llenar 5 fichas y las van a poner ustedes. Los pacientes van a tener que llevar nombres, les pueden inventarse ustedes el nombre que quieran, o practicarlo con un familiar y tomarle los signos vitales y que vaya todo bien definido, y van a hacer un tipo fichero y lo van a poner ustedes alfabéticamente para que ustedes empiecen a practicar, porque aunque ustedes no lo crean, el archivo va alfabéticamente, empieza desde la A hasta la Z, y sí va ordenado, y eso lo hacen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son asistentes, esa es su función de ustedes, llevar un archivo y que todo esté en óptimas condiciones, todo es un ordenamiento. Créanme, ser asistente médico no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad, porque usted piensa que solo se va a llegar a sentar y bueno, me siento aquí hasta que venga un paciente, y eso no es así, porque ya se den cuenta ustedes todo lo que tienen que hacer. Acá tengo tarea, investiguen más acerca de temas vistos en clase e ilústrenlo en su cuaderno. Es lo que siempre les pido yo a ustedes, ¿oyeron? Y la tarea que les dejé del fichero, ¿verdad? Que hacerme 5 pacientes, ¿verdad? De una forma alfabética la van a ordenar para que les vaya quedando a ustedes, y ustedes por lo menos llevan una idea de lo que van a hacer. Y eso no solo aquí en asistente médico les va a servir hasta cuando ustedes estén en el área de enfermería, porque en el área de enfermería también se archivan todos los expedientes de los pacientes también por año y por mes. Yo les agradezco mucho a ustedes su fina atención. Ya saben, por cualquier duda ustedes me pueden escribir o llamar a mi teléfono, solamente en horas hábiles, ¿verdad? Pasadito de las 7 de la noche yo ya no contesto, pero tienen todo el día para poderme escribir. Si en un dado caso yo no les atiendo de inmediato, es porque me encuentro grabando y entonces no podemos contestar el teléfono. Entonces ya saben ustedes, Dios me los bendiga, lávense las manos las veces que sea necesaria y espero verlos pronto. Muchas